Bueno, seguimos con la clase de movimiento circular. Hasta ahora ya hemos practicado un poco algunas cuentitas que habíamos visto en el primer bloque y vamos a resumir un poco algunas propiedades que tiene la velocidad en un MCU, pero ahora visto como vector, ¿sí? Entonces, te hago un dibujito de la situación. Tengo un móvil que se desplaza así en una trayectoria circular con MCU, ¿sí? Acá está el origen de coordenadas, este es el radio de la circunferencia, ¿sí? Y hagamos de cuenta que el móvil se está desplazando en sentido antihorario. ¿Está bien? Podría viajar en el otro sentido y los cambios serían minúsculos, en algunos casos. Entonces, te marco un par de puntos, ¿sí? Cualquiera, me elegí puntos cualquiera, ¿sí? En donde voy a dibujar algunas cosas. ¿Está bien? Vos sabés que la velocidad es un vector. Estoy hablando de la velocidad instantánea, ¿no? La velocidad instantánea es un vector que en cada punto resulta tangente a la trayectoria y solidario el movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, esperen que perdí el curso. Ahí. En el punto A, por ejemplo, esto que ves acá sería el vector posición, ¿está bien? El vector posición, acordate que era el vector que unía el origen de coordenadas con el punto en el cual el móvil está parado en cierto instante. Sí, ese es el vector posición del móvil en el punto A. El vector velocidad, como te dije, es tangente a la trayectoria y solidario al movimiento. Si el movimiento es en sentido antihorario, la velocidad tiene que apuntar a favor de ese sentido, ¿sí? Y fíjate que en este punto es un vector perfectamente vertical, ¿sí? Si lo dibujo en el punto A, es un vector que está inclinadito y que tiene una cierta propiedad con respecto al vector posición, que ahora te lo voy a decir, ¿sí? Pero fíjate que apunta en sentido antihorario, ¿sí? Ahora, ¿cómo son las longitudes de estos dos vectores rojos? En un MCU, esos vectores tienen igual longitud. ¿Por qué? Porque el módulo de la velocidad tangencial en un MCU es constante, ¿sí? Lo mismo pasa si yo lo dibujo acá, el vector velocidad, o acá, o acá. Al pasar por acá, el vector velocidad es tangente a la trayectoria y solidario al movimiento, apunta para allá, ¿sí? Y la longitud de este vector es igual a la longitud de estos otros dos vectores. ¿Por qué? Porque el módulo de la velocidad tangencial es constante en un MCU, ¿sí? Bueno, si lo dibujaras acá o acá, obtendrías estos vectores que te dibujé, ¿sí? Entonces, vamos a resumir un poco las propiedades que tienen esos vectores rojos. El vector velocidad es tangente a la trayectoria en cada punto, eso lo sabes de la clase pasada, y en un movimiento circular resulta perpendicular al radio de la circunferencia en cada punto. Es decir, cuando vos traces el vector velocidad en cada punto, ese vector es perpendicular al vector posición, ¿sí? Fíjate que eso se evidencia mucho acá. Cuando corta el eje Y, el vector velocidad es paralelo al eje X, ¿sí? O sea que es perpendicular al eje Y, que es donde está ubicado el radio de la circunferencia acá. O por ejemplo, si lo trazas acá, el vector velocidad, fíjate que al cortar al eje X, el vector velocidad es vertical, paralelo al eje Y. ¿Está bien? O sea que es perpendicular al eje X. Entonces nos queda esta relación. El vector posición es perpendicular al vector velocidad en un MCU. Como ya hemos visto antes, el módulo del vector velocidad es constante en un MCU. Y se puede calcular de muchas formas. ¿Cómo se puede calcular? Bueno, de todas estas formas que hemos visto antes. El módulo de la velocidad tangencial en un MCU se puede escribir como la variación de arco dividido el intervalo de tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad tangencial, punto a punto, coincide con la media entre dos puntos cualesquiera. Sí, eso lo habíamos visto incluso en el MRU. Pero también se podía escribir como el producto entre la velocidad angular por el radio, o se podía escribir en función del período, o se podía escribir en función de la frecuencia, ¿sí? Estas eran las formas de escribir la velocidad tangencial del módulo. Sin embargo, el vector velocidad no es constante, ¿sí? Solo lo es su módulo. Tengan mucho cuidado porque muchas veces uno, por hablar rápido, dice sí, 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 en un MCU la velocidad es constante, como en el MRU. Y no, ¿está bien? El módulo de la velocidad es constante.
pero mirá punto a punto qué es lo que está pasando con el vector velocidad. Punto a punto, el vector velocidad cambia de dirección. Fíjate, en este punto el vector velocidad es perfectamente vertical. Y en este punto es perfectamente horizontal, cambió de dirección. ¿Sí? Ni te cuento en el punto A, ¿no? En el punto A es un vector inclinadito. O sea, que punto a punto está cambiando la dirección todo el tiempo. Y como el vector velocidad está cambiando en el tiempo, eso implica una aceleración. ¿Sí? Entonces, acá tenés un movimiento en donde el módulo de la velocidad se mantiene constante e igualmente hay aceleración. Eso en un movimiento rectilíneo no pasaba. ¿Sí? Bueno, entonces, en un MCU, repito, hay aceleración. ¿Está bien? Bueno, trata de seguirme, yo sé que esto te va a doler un poco, pero bueno, no sé, qué sé yo, no sé. ¿Qué características tiene este vector aceleración en un MCU? A ver, te hice un dibujito, ¿sí? Te hice un dibujito solamente con una parte de la circunferencia y me concentré en un punto A. Vos sabés que un punto en el plano tiene dos componentes, una componente X, que le voy a llamar X sub A, y una componente Y, que le voy a llamar Y sub A, ¿sí? Esto que ves acá, que no lo marqué, sería el arco recorrido respecto de esta posición, y este sería el ángulo barrido, que a medida que el cuerpo describe la circunferencia, este ángulo va cambiando con el tiempo, ¿sí? Este R sub A sería el vector posición que te había dicho antes. Bueno, fíjate que X sub A e Y sub A yo los podría expresar en función del ángulo asociado a ese punto, o sea, tita, y el módulo del vector posición, que no es otra cosa que el radio de la circunferencia. ¿Sí? Si mirás este triángulo que tenés acá, no es difícil concluir que la posición en el punto A, en X, la puedo escribir como el radio de la circunferencia multiplicado por el coseno de tita. ¿Por qué? Bueno, porque X sub A es el cateto adyacente al ángulo tita. ¿Sí? Entonces, por eso me queda coseno. Si querés escribir por acá coseno de tita igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejar el cateto adyacente y te va a quedar esto. ¿Sí? A ver, I sub A, I sub A, esto vendría a ser igual a la longitud de este segmento punteado. Bueno, I sub A puede escribirse en función del seno de este ángulo y el módulo del vector posición, que no es otra cosa que el radio de la circunferencia. Por lo tanto, se puede escribir como R por seno de tita. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que hacíamos en tiro oblicuo con la velocidad, acá lo estoy haciendo con la posición. ¿Sí? Ya veremos qué pasa con la velocidad. Entonces, para cada punto de la trayectoria, yo te lo dibujé en el punto A esto, pero esto lo puedo hacer en cualquier otro punto de la trayectoria. El vector posición en cualquier instante de tiempo se va a poder escribir como la componente X del vector posición en ese instante, ¿sí? Que sería esto en un t cualquiera, multiplicado por el X versor más la componente Y del vector posición en ese instante, que sería esto, ¿sí? Multiplicado por el Y versor. Lo estoy escribiendo como vector, como hicimos la clase pasada, ¿sí? Esto no deja de ser X de t en X versor más Y de t en Y versor, donde X de t es esto e Y de t es esto. ¿Qué es lo que cambia con el tiempo? Tita, justamente, ¿sí? Bueno, volvé atrás las veces que necesites, porque esto realmente puede llegar a doler, ¿sí? Bueno, ¿dónde? Este tita de t que vos ves acá, que yo te lo llamé tita, pero es algo que va cambiando con el tiempo, no es otra cosa que el ángulo barrido, ¿no? Que se escribía así en un MCU. ¿Está bien? Esto lo habíamos visto cuando vimos la ecuación horaria del MCU. Y R, el radio de la circunferencia, no es otra cosa que el módulo del vector posición. ¿Sí? El módulo de esto para cualquier instante es el radio de la circunferencia. ¿Sí? Bueno, por una cuestión de lugar, de comodidad, por cómo armé la clase, déjenme tomar
tita 0 y t 0, 0. ¿Sí? No porque no se pueda que no sea 0, ¿no? Pero como siempre elegimos t 0 igual 0 y tita 0 igual 0 acá, por ejemplo, déjenme ya tomar los 0. Si no lo toman 0, no pasa nada. Van a ver que cuando haga esta cuenta que voy a hacer ahora, tita 0 y t 0, si no son 0, van a volar igual. ¿Sí? Por ahora déjenme que sea 0. Entonces, ¿cómo se va a escribir el vector posición? Bueno, se va a escribir como r por el coseno de tita de t. Pero tita de t me quedaría simplemente omega por t, porque esto y esto los maté. ¿Sí? Si no los mataba, quedaba algo un poquito más largo en este paréntesis. ¿Sí? No pasa nada. ¿Está bien? Pero yo, como no me va a quedar lugar en la diapositiva, decidí acortarlo un poquito. ¿Sí? Entonces, si ustedes matan tita 0 y t 0, me queda que tita de t es omega por t directamente. R por coseno de omega t en X versor, más R por seno de omega t en Y versor. Esto me queda. ¿Sí? Donde omega, no te olvides que es la velocidad angular. Bueno, este es el vector posición en cada punto de la trayectoria. Se puede escribir de esta manera. ¿Sí? ¿Yo qué es lo que quiero? Yo quiero hablar del vector aceleración. Entonces, ¿para qué escribí esto? Bueno, porque vos deberías saber ya que eh, si yo quiero información sobre la aceleración y tengo información sobre la posición, voy a tener que derivar. ¿Sí? Entonces, si vos derivás el vector posición componente a componente, obtenés el vector velocidad. A ver, el vector velocidad se obtiene así. Derivan la primera componente del vector posición multiplicado por el x versor les da la componente x del vector velocidad. Derivan la componente y del vector posición, lo multiplican por y versor y obtienen la componente y del vector velocidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hice acá cuando derivé? Primero, vos debés saber que r es una constante, así que no la derivo, lo dejo así. Y la derivada de coseno es menos seno. Así que me aparece un menos y seno. ¿Por qué me aparece este omega adelante que antes no estaba? Bueno, para los que cursaron análisis, ustedes deben saber que si yo tengo para derivar coseno de una función, la derivada es el menos seno de la función multiplicada por la derivada de la función. Sí, es lo que se llama la regla de la cadena. Los que no cursaron análisis, por ahora no se preocupen. Está bien, pónganle el omega y créanme que está bien eso. ¿Sí? Lo van a ver cuando vean en análisis la regla de la cadena. ¿Sí? De todas maneras, en el video de cinemática vectorial que hizo mi colega Jorge Álvarez Juliá, puso un recuadro de cómo se derivaban funciones trigonométricas. ¿Sí? Y esto estoy seguro que estaba. ¿Está bien? Bueno, lo mismo pasa acá. Cuando ustedes derivan R seno de omega tita, el R sobrevive. La derivada del seno es coseno. Así que me va a quedar coseno de omega t. Y se le agrega un omega acá justamente por la regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, este es el vector velocidad en cada instante. Pero yo no quiero la velocidad ahora. Quiero la aceleración. Bueno, derivo la función velocidad y obtengo la función aceleración. ¿Sí? Que en este caso es un vector de dos componentes. Derivo esta componente y acá está la derivada. Derivo esta componente y acá está la derivada. En los versores correspondientes. ¿Sí? De nuevo, menos omega r sobrevive acá, así que eso no lo toco. La derivada de seno es coseno. Me queda coseno de omega t. Por la regla de la cadena, sale un omega afuera. Y ese omega se multiplica con el que ya estaba y queda omega cuadrado. ¿Sí? Lo mismo pasa con esto. La derivada, acá queda un menos, ¿eh? Acá me equivoqué, es un menos. ¿Sí? Entonces, la derivada de coseno es menos seno. Repito, acá hay un menos, no más. Me quedaría menos seno, ¿sí? Y un omega sale afuera. Me queda omega cuadrado por R. ¿Sí? Bueno, esto es lo que más dolió ahora. Lo que queda es sencillo, ¿sí? Fíjate que
en estos dos términos hay cosas que se repiten. Menos omega cuadrado por r. ¿Sí? Te repito que acá hay un menos. Me equivoqué al transcribir esto. ¿Sí? Entonces, déjenme sacar factor común menos omega cuadrado. No la r. La r déjenme dejarla ahí. ¿Sí? Sé que también la puedo sacar a factor común, pero déjenme no hacerlo. ¿Sí? Repito, saco factor común menos omega cuadrado. ¿Sí? Acá hay un menos. Al hacerlo, me quedaría menos omega cuadrado por, y me quedaría r coseno de omega t x más, esto sí está bien, r seno de omega t y. ¿Está bien? Entonces el vector aceleración en cada instante me queda esto. Mirá fijamente el corchete, poné pausa y fíjate si esto mismo que está en el corchete no está en algún lugar de esta diapositiva. Poné pausa y búscalo. Espero que lo hayas encontrado. Esto que te puse en el corchete es exactamente el vector posición en cualquier instante. O sea, ¿a qué llegamos? Llegamos a que el vector aceleración en un MCU en cualquier instante de tiempo es un múltiplo del vector posición. Es un múltiplo negativo. ¿Qué significa eso? Que son colineales, pero de sentidos opuestos. Llegamos a esto. Llegamos a que el vector aceleración en un MCU es menos un numerito por el vector posición. Entonces, la conclusión es que el vector aceleración en un MCU tiene en cada punto de la trayectoria la misma dirección que el vector posición, es decir, son colineales, pero sentido contrario. ¿Sí? Bueno, eso ahora te lo muestro en un dibujito esto. Vamos ahora al módulo. Ya sabemos una de las características del vector aceleración. En realidad sabemos dos. Su dirección y módulo. Perdón, su dirección y sentido. Vamos a ver el módulo de la aceleración. Bueno, tomamos módulo en esta expresión. El módulo del vector aceleración va a ser igual al módulo de esta expresión. En un producto puedo tomar módulo en ambos factores. El módulo de menos omega cuadrado es omega cuadrado, ¿sí? Y el módulo del vector posición en cada punto, no te olvides que era el radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces, el vector aceleración en módulo, ¿sí? Fíjate que le saqué la flechita, es igual a omega cuadrado por r, ¿sí? Y esto es una formulita, si querés, que tenés que recuadrar, porque es lo que vamos a usar mucho con las cuentas, ¿sí? A esta aceleración, al módulo de la aceleración en un MCU, se le pone una C abajo. ¿Qué significa esa C? A ver, venite al dibujito que te preparé acá. Sería el mismo dibujito que habíamos hecho al principio, ¿sí? Este es el vector posición, que apunta así. El vector aceleración en este punto, ¿dónde lo tengo que dibujar? Y bueno, lo tengo que dibujar en la misma recta que contiene al vector posición, ¿sí? ¿Y apunta hacia dónde? En sentido opuesto. Si RA apunta para afuera, entre comillas, el vector aceleración apunta para adentro. El vector violeta que tenés acá es el vector aceleración en un MCU. Tiene la misma dirección que el vector posición en ese punto, ¿sí? Pero sentido contrario. En este caso, apunta hacia el centro de la circunferencia. Por eso, a la aceleración se la llama aceleración centrípeta. ¿Qué significa centrípeta? Bueno, significa en busca del centro. En un MCU, el vector aceleración es centrípeta. Es centrípeta en realidad. ¿Sí? Apunta hacia el centro en cada punto. Resumen entonces. Resumen ahora del vector aceleración. ¿Sí? Bueno, acá salió algo, se ve que acá voy a poner algo importante. ¿Sí? Me olvidé de animarlo. Bueno, entonces, vuelvo al dibujito que te había hecho al principio de este bloque. ¿Sí? El vector aceleración tiene dirección radial. ¿Qué significa eso? Significa que en cada punto sigue el radio de la circunferencia. ¿Sí? Por ejemplo, en este punto, la aceleración centrípeta está acá. ¿Sí?
y es perpendicular al vector velocidad. ¿Por qué? Porque el vector posición ya era perpendicular al vector velocidad. Apunta hacia el centro de la trayectoria en cada punto, ¿sí? O sea que tiene carácter centrípeto. En MCU, ojo, en MCU, el módulo de esa aceleración es constante, ¿está bien? Y puede calcularse de muchísimas maneras. La que vimos recién que te demostré era omega cuadrado por R, ¿sí? ¿Por qué digo que tiene módulo constante? Bueno, porque el radio es constante. Y en un MCU, omega es constante. Así que el producto de constantes te va a dar algo constante. ¿Sí? Así que la aceleración centrípeta es constante en módulo en un MCU. ¿Sí? Ojo, en módulo. Bueno, como verás, hay más lugar acá. ¿Por qué? Bueno, porque el omega, vos sabés que se puede escribir de muchas maneras, en función del periodo, en función de la frecuencia, en función de la velocidad tangencial. Bueno, te queda como ejercicio demostrar que la aceleración centrípeta se puede escribir de todas estas maneras, ¿sí? Pensá en, a ver, en el omega, pensá que la velocidad tangencial es omega por R. Despejé el omega y ponelo acá. Te va a quedar esto, ¿sí? ¿Qué quiero que entiendas con todo esto? Que si yo te doy la frecuencia y el radio, vos me tenés que poder decir la aceleración centrípeta. Si yo te doy el periodo y el radio, vos me tenés que poder decir la aceleración centrípeta. Si yo te doy la velocidad angular y el radio, vos me tenés que poder decir la aceleración centrípeta. ¿Sí? ¿Podés tener esto anotado? Sí, obvio. ¿Está bien? Ni yo me las acuerdo de memoria tan rápido. ¿Está bien? Bueno, lo que quiero que observes es que en el movimiento de hoy, el módulo de la aceleración centrípeta es constante, ¿sí? ¿Por qué aclaro en módulo? Bueno, mira esto, mira el dibujo. Te aparecieron flechitas violetas que van a representar a la aceleración centrípeta en cada punto, ¿sí? Ay, me equivoqué. En cada punto tiene dirección radial y apunta hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Bueno, te iba a decir que el largo de estas flechitas violetas son todas iguales. ¿Por qué? Porque el módulo es constante. ¿Sí? La clase que viene veremos un movimiento en donde la velocidad angular no va a ser más constante, va a ir cambiando con el tiempo, va a ir aumentando o disminuyendo. Bueno, la aceleración centrípeta se va a poder calcular de la misma manera, así. Pero si el omega cambia, la aceleración centrípeta en módulo va a cambiar. ¿Sí? Bueno, yo sé que dolió, lo que tenés que acordarte entonces es del carácter vectorial, tanto de la velocidad como de la aceleración en un MCU, ¿sí? Em, bueno, y ahora vienen las cuentitas, más que nada para practicar esto del cálculo de aceleraciones, lo que te dije recién, si te doy la velocidad angular, ¿cómo calculo la aceleración centrípeta? Si te doy la frecuencia y si te doy el periodo, ese tipo de cosas, ¿sí? Vamos a aprender algunos ejercicios de la guía y, y bueno, por hoy ya estaríamos más o menos, y la clase que viene, bueno, dejamos para la clase que viene eh, cómo cambia la velocidad, si cambia la velocidad tangencial en el módulo y ese tipo de cosas, ¿sí?